amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Hoy martes 25 de julio 2017, como siempre para llevarles a ustedes nuestra sección destinada para estos días de la semana, como es un punto candente en la economía. Fidel y David, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias, Darcy. Hola, Darcy. Hola, Fidel. ¿Cómo estás, David? Bienvenidos, amigos. Hoy, efectivamente, como les comentaba Darcy, en un punto candente de economía vamos a tocar y analizar un tema que obviamente inquieta a mucha gente y es referido al impacto, al efecto que pueda estar teniendo sobre la economía venezolana la situación de protesta de calle que estamos viviendo en el país desde hace más de 100 días en esta última etapa de protesta. Exactamente. ¿Qué efecto tiene esto sobre la economía? Sí. Bueno, el gobierno, dentro de la lógica de la anomia, hace todo lo humano, técnicamente posible, para que la gente se vaya, para que se le proteste, en el entendido de que eso mantiene ocupada a la población, sobre todo a la población joven, que ya desecha algunas de sus últimas y más caras expectativas. No tiene, y esto lo afirma con suma agudeza intelectual el psicólogo social Axel Capriles en entrevista para el semanario del Nuevo País en fecha del pasado 2 de julio. No tiene, dice Axel Capriles, la población joven, un país al que volver. En consecuencia, para más o menos aproximarnos en un poco a la realidad de un conglomerado en donde ya, también lo afirma Axel Capriles, no hay vida, no hay sociedad, no hay nada. Tenemos que recurrir a las referencias provenientes de la economía psíquica, las cuales, entre otros aportes que hace, está la economía del desánimo y la economía de las esperanzas imposibles. Según se manejen y se apliquen esas estrafalarias referencias y otras más en los sectores poblacionales en conflicto, estos podrán retomar quizás artificiales sendas normales de conducción. El gobierno, en ese orden, por su parte, está vendiendo la entelequia constituyentista y la oposición, para no ser menos, para no quedarse atrás, intenta colocar entes de poder originario de última hora. Es por esto que nosotros hemos decidido tratar sobre la protesta callejera. ¿Estará afectando la economía? Y es que ya van más de 100 días. 151 Darcy, días. Amigos, en esta protesta y con un alto costo lamentable, terrible, en vidas humanas. Más de 107 muertos han ocurrido en el contexto de esta protesta. Y esto tiene que definitivamente llamarnos a todos como sociedad a la reflexión, puesto que esta confrontación política que está viviendo el país tiene que obligar a la clase política gobernante y a la clase política que aspira a gobernar y a toda la clase política que está en el contexto del espectro político del país a reflexionar sobre sus acciones, porque definitivamente hay un costo social sumamente alto y en ese inmenso costo social también está incurriendo un costo económico, Darcy y amigos, que todos de alguna manera estamos pagando. Y esa es la pregunta entonces que nos hacemos. ¿Cuál es el impacto económico que tienen estos días de protesta? Porque aquí entonces todos tienen que pensar, políticos, militares, empresarios, dirigentes del sector laboral, activistas de derechos humanos, la gente de la cultura, la industria, los productores, los comerciantes. Todos tenemos que construirnos una agenda sobre la cual edificar un país distinto al que tenemos y sobrellevar el conflicto, superar el conflicto en el que estamos inmersos. Y en este caso es importante citar cifras que tienen ya calculadas organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco para América Latina como es la CAF, en cuanto a cuál va a ser la caída de la economía tras estos días de protestas, David.
Mire, Venezuela está ciertas clasificaciones internacionales llaman una situación de estado fallido. Un estado fallido ocurre cuando el gobierno de un país es incapaz de sostener una normalidad, una vida pública normal, un orden público aceptable. Cuando esto está severamente distorsionado, y esto es más en este caso los 150 días de protestas, lo primero que se afecta es la actividad económica. Si no tienes un orden público, un orden público apreciable, una forma de vida normal, lo primero que se afecta es la actividad económica. Nosotros hemos tenido en estos 150 días, según los multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, se ha registrado una caída del Producto Interno Bruto en enero de un 6% y en abril del 2017 de un 7.4%. Esos eran los cálculos que habían hecho. Ajá. Pero tras estos días de protesta, ¿cuál es el cálculo y la tendencia que tiene el Fondo Monetario Internacional junto con estos demás organismos internacionales en que caerá la producción total de bienes y servicios de la economía nacional? Ellos calculan en 5 puntos adicionales. Entonces, ¿cuál sería la caída? Sumarle a ese 7,4% 5 puntos adicionales, David. Estamos a niveles del paro petrolero. Del 2003. Del 2003, claro. Con una caída de unos 21.000 millones de dólares. Wow. Estamos en una situación completamente anormal, una situación de grave distorsión de un orden público. Y el gobierno no tiene la capacidad para normalizar la situación. Sería hablar aquí de capacidades, Fidel. Sería hablar de que el gobierno no tiene la capacidad o también entrará una cuota en cuanto a la voluntad, los intereses que predominan por no haberse tomado las medidas económicas realmente justas y adecuadas para corregir sobre todo esta caída que viene presentando la economía venezolana desde hace 4 años, una economía sostenida. Sí, yo me inscribo en esa inquietud tuya, Darcy. Estamos viviendo una anomia dirigida intencionalmente para generar precisamente este desinflar de la economía nacional. De esa manera se afectan, digamos, los parámetros fundamentales sobre los cuales se sostiene la economía capitalista. Correcto. ¿Okay? Y por lo tanto, entonces, eso ayuda a responder en algún grado el proyecto político-económico que maneja el grupo que domina, controla y que gobierna actualmente en el país. Sí, porque dentro de esta caída de la producción total de la economía nacional hay que contar lo que son, a través de la protesta callejera, las horas no trabajadas. Fidel, por supuesto. Todo lo que interviene en la suspensión de los servicios, de las tecnologías, de los servicios públicos, igualmente los costos en cuanto a salud y seguridad. Dios mío. Bien, debemos cumplir con nuestra primera pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hablando sobre la protesta callejera. ¿Afectará a la economía? ¿Qué creen ustedes, amigos televidentes? No se aparten, por favor. Continuamos con ustedes en este mediodía de martes y estamos tocando el tema de si la protesta de calle de estos últimos 100 y tantos días que llevan en Venezuela estará afectando o no a la economía nacional. Al respecto, por cierto, muchos grupos de análisis y de estudio, tanto en Venezuela como en el exterior, están muy preocupados por la situación y andan investigando cómo se está comportando la economía, qué piensa el sector empresarial, qué piensan los consumidores al respecto de la situación que se está viviendo. Queremos resaltar un estudio curioso que nos encontramos por allí, una encuesta realizada por International Consulting Services, ICS, una empresa extranjera que pensamos estar radicada en Estados Unidos cuando no logramos ubicar de dónde viene. Pero el estudio tiene unos datos interesantes. Según ellos, el 81%, 81.2% para ser exacto, de los empresarios venezolanos consideran que las protestas traerán consecuencias negativas
para Venezuela. Muy lógico, está por demás decirlo. Mientras que el 11,8% cree que esas protestas impulsadas por la oposición se traducirán en asuntos positivos para el país. Si se concretan algunos objetivos, pues, de la protesta, obviamente ocurriría. A los que dijeron avisorar o que piensan que tiene efectos negativos la situación económica, protesta, sobre la situación económica, consideran ellos, el 42,9% de ellos, que piensan que esta situación le va a generar daños importantes a la economía. El resto de los encuestados piensa que la protesta en un 21,5% traerá violencia, en un 21% generará daño al patrimonio público y en un 7,3% le generará interrupciones al libre tránsito. La encuestadora preguntó también a los encuestados si consideraban que las protestas desarrolladas a escala nacional han afectado la actividad empresarial y allí el 58,9% respondió que sí y el 38,8% respondió que no. Según la encuestadora, entonces, en el sector empresarial está bastante claro el panorama, según esta empresa. Darcy. Exactamente, que por cierto, esta encuesta fue realizada a mediados del mes de mayo pasado con una muestra muy representativa de 2.000 personas. Y destaca también cuando se arrojaron los resultados de este estudio por International Consulting Services, que el 65,9% de los empresarios dijo sentirse afectado por las protestas, mientras que un 30,3% no se considera afectado. Para medir el nivel de afectación, le presentaron una escala a cada uno de los entrevistados de 1 a 10, donde 1 no está afectado y 10 lo está totalmente. Ante este escenario, 12,7% respondió sentirse algo afectado, 23,6% afectado y 29,6% afectado. Por otra parte, también es importante, sí, muy afectado, considerar lo siguiente, y aquí pues me tomo el permiso para leerlo textualmente. 7,7% de los empresarios a quienes les hicieron el cuestionario estima que en más del 80% las pérdidas de sus empresas desde que se iniciaron las protestas de más de 150 días. La oposición convocó a la calle después del viernes 31 de marzo. Es muy importante recordarlo a ustedes, día en que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que se había roto el hilo constitucional a raíz de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. David, hay un componente muy importante aquí a considerar que fue tomado en cuenta en este estudio realizado, que fue el del tema de la constituyente. Mira, primero hay que aclarar una cosa. Venezuela está en recesión. La economía venezolana antes del inicio de las protestas ya está en una severa recesión, con una caída del 65% de las importaciones. Las protestas no solo obedecen a una situación política, obedecen a una situación económica y social. La gente no tiene alimentos ni medicina. Correcto. Ese es el fondo, de hecho. Ese es el fondo de todo esto. Ese es el fondo de toda esta Exactamente. cuestión. Correcto. Ok, ahora, para salir de esta situación es necesario un diálogo político, una negociación política que incluya a todos los sectores, a la oposición, al gobierno, a todo sector con representación. A los empresarios, a los trabajadores, a todos. A todos. Si el problema de una constituyente, si una constituyente que hubiera abarcado todos los sectores de la vida nacional, una representación adecuada, hubiera sido tal vez un buen marco para una negociación política. Pero una constituyente que solo va a representar a un sector no va a tener ninguna viabilidad. Sobre todo. Y a un sector pequeño, a juzgar por el amplio margen o porcentaje de rechazo que tiene la constituyente, de 83% según la última encuesta de Data Analysis. Que hasta la semana pasada, el viernes, ya estaba en más de 85%. Y entonces, tal como lo dice David, es un sector muy pequeño, pero que no le va a dar vialidad, sobre todo a las soluciones posibles inmediatas que se deben tomar, dada la dramática crisis económica que estamos padeciendo todos los venezolanos. Y es que desde el punto de vista político, y esto hay que entenderlo así, amigos, una crisis como la que estamos viviendo, que puede llevar a niveles muy altos de confrontación y de conflicto, como de hecho está empezando a verse, se origina cuando
grupos políticos dominantes cierran la puerta y no permiten el diálogo. Cuando no se escucha al país, cuando no se escucha a los demás sectores en sus demandas y en sus opiniones y en sus exigencias, y por lo tanto entonces se impone un criterio a la fuerza, y eso genera en consecuencia la reacción. Es importante, por eso estamos donde estamos. Por supuesto, es importante destacar, David, y lo hablamos entre telones, que países que son amigos y tienen negocio con Venezuela, como China y Rusia, entre tantos otros más, no están de acuerdo con esa convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y que ha sido manifestado y comunicado a través de los medios de comunicación internacionales. Bueno, China y Rusia tienen negocios, no hay amistad, hay intereses. Exactamente. Ese es el patrón. Y para ellos una Asamblea Nacional Constituyente no es el mejor marco para su situación de negocios. Valga la aclaratoria. Por supuesto. Miren, amigos, tenemos que hacer otro corte, pero vamos a regresar para continuar analizando la temática que estamos llevando hoy. ¿Cuáles son los efectos económicos de la situación de protesta que tiene el país? Y abordaremos, por supuesto, el ángulo internacional, el ángulo interno y otros aspectos derivados que también son importantes. Ya venimos, no se retiren. Y continuamos con más de Un Mundo de Economía, conversando en este mediodía sobre la protesta callejera. Estará afectando a la economía nacional. Es importante considerar propuestas que tienen, como es el sector de empresariado privado, en la voz de todos los representantes, la directiva de la nueva Junta de Fede Cámaras, qué medidas se deben tomar, sobre todo qué planes estratégicos para reconstruir la economía nacional. Primero que todo, ustedes antes, lo decíamos aquí entre telones, Fidel y David, que el problema está que en cuanto a la convocatoria a esta Asamblea Constituyente, pues pareciera ser que no hay voluntad y se ha demostrado a través de todos estos años la voluntad por parte del Gobierno Nacional de analizar, de discutir, de pactar, de negociar. Pareciera que no se pone en evidencia, no hay esa voluntad, más que la negociación, lo que hay es una imposición, producto de ese autoritarismo que ha caracterizado a este gobierno. Claro, no estamos equivocados. No, para nada. Y en la medida en que esto ocurre de esa forma, y estamos hablando de 18 largos años de imposición de criterios, sin escuchar, sin atender a los actores fundamentales de cada uno de los diferentes sectores en donde se imponen medidas a la fuerza. Llámense el sector de la salud, en el sector de la producción agrícola, en el sector educativo, ¿no? Por eso se rechaza con tanta fuerza la autonomía universitaria, de la por ejemplo, propiedad privada. La propiedad privada, la autonomía económica de los entes productivos. Y lo peor de todo, entonces, David y Fidel, se impone a la fuerza y esto es lo que conduce al conflicto, porque como se imponen además criterios cerrados y políticas atrasadas, entonces se generan más problemas de lo que se pretenden arreglar. Y por lo tanto la situación se agrava y se empeora. Y esto es lo que trae el conflicto. Y lo peor de todo esto es sobre todo esa falta de respeto al individuo, donde se le coarte su capacidad y su voluntad de decidir, de hacer elecciones en cuanto a los productos que vaya a consumir. Esa decisión, esa elección individual coartada, castrada de una u otra manera. Pero, como lo decía al comienzo, David, el recién estrenado presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, ha dicho que se necesita rescatar al país, sobre todo para que esté en pos y bajo la directriz de las exigencias y de los desafíos que impone el siglo XXI y sobre todo el modelo de la economía global, de los capitales globales, de mercados abiertos, de libertades individuales. Hay que aclarar que ningún país ha logrado logros económicos sin libertades económicas, sin libertades individuales. Todo país que ha logrado un desarrollo importante ha sido estableciendo libertades de mercados, libertades individuales. Si hay que revisar el modelo económico de Venezuela, eso debe ser principal. Tratado. Tiene que incluirse, por supuesto. Claro, es fundamental. Porque es que esas libertades de las que está hablando David
son precisamente las cosas que motivan, Claro. que conducen a los actores, a las individualidades, a las personas y a toda una sociedad a participar activamente en el desempeño y en el desarrollo económico. Si no hay ese tipo de libertades, donde yo pueda hacer aquello para lo cual estoy mejor formado y dotado, aquello que más me gusta, Y esa libertad tan importante, y no puedo hacerlo, porque es lo que lo motiva a uno como agente económico, individual, como empresarial, en fin, a ser mejor, a desarrollarse, a especializarse para ser competitivo y destacarse y poder competir en el mercado en el cual uno ofrece sus servicios, su talento, sus habilidades. Un gobierno tiene que negociar todos los días, tiene que negociar con todos los sectores del país, pero tiene que hacerlo en un marco de libertades. De lo contrario, la economía no va a funcionar. Esa es la enseñanza de la Unión Soviética. La Unión Soviética acá es por eso. Claro. Claro, y además en ese contexto del que estamos hablando, en donde todos participan, en donde se toman las decisiones apropiadas, donde se toman las decisiones considerando todos los elementos que deben estar dentro de ello, y por lo tanto entonces se actúa de la manera más coherente para conducir, para impulsar, para empujar una economía. Es la única forma de hacerlo. Sí, porque Y eso vendrá en el futuro, eso tiene que venir. tiene que venir, porque no puede ser que una propuesta donde se conculca, donde se transgrede, donde se violenta a las libertades económicas, pueda pretender pensar en que un país en su economía crezca y se desarrolle sostenidamente en el tiempo, en lo económico, en lo social y en lo espiritual de su población. Así es, Por el y amor. veremos regresar a todos los venezolanos que por diferentes motivos han tenido que retirarse del país, como lo estamos viendo en estos días. Sí. Que ese es otro efecto económico importante, porque se resta mano de obra calificada y profesional que puede aportar mucho en el desarrollo. Y nuestra de una generación de relevo, nuestro futuro Fidel, tú lo dijiste Sí, antes de los comenzar jóvenes. nuestro programa, que venías muy afectado por la ola, el éxodo de venezolanos que han atravesado en estos últimos 3 días el puente internacional aquí entre San Antonio y Cúcuta. Sí, muy triste. Muy una situación triste. muy triste. Bien, Eso amigos. habrá de revertirse. Bueno, amigos, hemos concluido nuestro análisis y nuestro programa por el día de hoy. Los invitamos entonces a que continúen jueves y viernes con nosotros en su horario. David, muchísimas gracias como cada martes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, amigos, ya saben que la economía es un asunto de todos, que a pesar de sus complejidades y contradicciones, todavía se puede pensar que tengan una feliz tarde. Buen provecho.